charla que vamos a tener hoy sobre la gestión del riesgo climático y el TCFD como palanca de acción. Ahora nos van a mostrar qué es TCFD. Nos acompaña hoy Juan Felipe Múnera Yepes. Juan Felipe es ingeniero administrador y Master of Science International Financial Markets, docente en gestión energética, en módulos de gestión de riesgos para las industrias del sector energético y actualmente es el vicepresidente de consultoría en Willis Towers Watson, Colombia. Bienvenido, Juan Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias al Grupo PM por extender la invitación a WW a compartir en estos espacios, que creo que lo único que genera es un círculo virtuoso de conocimiento y experiencias compartidas desde distintos ángulos y actores de la industria y de la economía en general. Adicionalmente, nos complace mucho ser partícipes de este temario particular que a lo largo de estos 3 días se está tratando, como lo veían en la diapositiva anterior, sobre transición energética, sobre cambio climático, sobre economía circular, entre otros muchos aspectos del Grupo EPM. Antes de empezar con la presentación, unas cositas extras alrededor de la introducción que hacían de mi trayectoria, o de mi experiencia profesional. También tengo una experiencia muy ligada al sector energético y eléctrico. De 12 años trabajé en las áreas financieras y de riesgos del Grupo ISA, en su momento de interconexión eléctrica, el Grupo ISA, y luego 5 años en Ecopetrol, como gerente corporativo de riesgos también. Entonces, esta charla va a estar muy enfocada precisamente a eso, a la gestión de los riesgos asociados al cambio climático. Y ahí ustedes ven una sigla de 4 letras, es TCFD, y como lo mencionaron, pues vamos a dar un doble clic en qué significa eso y cómo se asocia con la gestión de riesgos asociados al cambio climático. Y WW, la compañía pues, que represento y que se honra de ser un proveedor, más bien un aliado estratégico de PM, pues es un broker, es uno de los más grandes brokers de seguros y reaseguros en el mundo, y se aprecia de ser un broker consultivo, un asesor consultor especialista en riesgos. Entonces, vamos a cubrir tres temas grandes. El primero, vamos a entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de los riesgos asociados al cambio climático. Ustedes han estado expuestos a distintas charlas, muy probablemente dentro de sus áreas de expertise de ustedes y quienes estén conectados, pues tienen mucha exposición. Vamos a diferenciar si es un tema de moda, si es un tema nuevo, ¿sí? O estamos realmente hablando sobre algo bastante estructural, si es algo pasajero. ¿De qué se trata? Vamos también a entender un poco de qué hablamos acerca del cambio climático, aunque ya han hablado bastante en estas jornadas. Vamos a hacer un breve repaso. Yo ayer tuve la oportunidad de conectarme a un par de charlas de personas de acá de PM muy interesantes al respecto, entonces voy a tener la posibilidad de conectar con algunos mensajes que ellas también dieron el día de ayer. Y por último, pues vamos ya a hablar aquí, en el punto número 1 hablamos de los riesgos como tal, en el punto número 3 vamos a hablar de qué hay de avances en materia de gestión de riesgos asociados al cambio climático. Una cosa es abordarlo como una compañía lo aborda como un asunto material, un asunto estratégico, y ya empieza a diseñar estrategias para cumplir con las regulaciones asociadas al cambio climático, para aprovechar las oportunidades derivadas del cambio climático. Como ayer lo escuchábamos en una charla sobre hidrógeno, el combustible del futuro, que ya lo que está pensando PM al respecto. Pero aquí nos vamos a enfocar en cuáles son los riesgos asociados a ese tipo de iniciativas y a la gestión de riesgo de cambio climático. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio al primer componente, los riesgos asociados al cambio climático, y acá pues voy a aprovechar y voy a hacer una pequeña introducción a algo que también tocó, ya mencioné, Estefanía Uribe, ayer mencionó y habló algo de EPM,
sobre el efecto invernadero. Entonces, ¿por qué empezar cualquier tema o cualquier, perdón, esa agüita será? Entonces, cualquier charla de cambio climático, de economía circular, etcétera, va a tocar indefectible e inobservablemente, va a tocar el tema de el efecto invernadero. Entonces, el efecto invernadero no sobra repetir, que me excuso para quienes ya se lo sepan de memoria y saben qué es, pero sobre esto estamos escuchando desde mucho tiempo. Pero si ustedes preguntan en la calle, en un almuerzo o con colegas económicos, pocos saben definirlo muy bien. Entonces, básicamente es el efecto invernadero. Parte de algo que ha existido toda la vida y vienen los rayos del sol hacia la Tierra, ¿sí? Y parte de esos rayos se desvían y se desvían y no hacen o no llegan a la Tierra con la intensidad que podrían estar llegando y que podrían afectar, tanto como lo podrían estar afectando, ¿cierto? Cuando llegan a la atmósfera. ¿Por qué? Porque parte de esa energía es capturada por los gases o los llamados gases de efecto invernadero que se producen principalmente, o entre otras, por la combustión o por la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas, ¿sí? Que impiden, o más bien que capturan esa energía y hacen que la Tierra se vaya calentando cada vez más, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Naturalmente, o creo que acá, a pesar de que esta frase está en inglés, o sea, se entiende muy bien que todos esos efectos o todos esos gases de efecto invernadero son principalmente producidos por la acción humana. Muy bien. Entonces, hablamos de gases o el efecto invernadero y una de las consecuencias de ese efecto invernadero es el calentamiento global. Todo el mundo ha escuchado también la frase calentamiento global o el aumento de la temperatura promedio de la Tierra, ¿sí? Pues resulta que, y todo esto es como un contexto para entender lo que hay. O sea, ¿por qué importa todo lo que se ha visto en estos 2 días y lo que EPM está haciendo? Entonces, el promedio histórico de la temperatura, mejor dicho, la temperatura promedio de la Tierra se mide y hubo una especie de línea base que es la temperatura del periodo promedio comprendido entre 1861 y 1890, exactamente después de la Revolución Industrial. Ahí se tomó como una base y el promedio, tanto hacia atrás como hacia adelante, se mide comparado con esa temperatura. Ahí es donde se estableció el cero del promedio de temperatura. Entonces, en la era precristiana, que está aquí en esta gráfica a la derecha de esa, a la izquierda de esa gráfica, visto de frente, por todo el tiempo se mantuvo alrededor de ese cero. O sea, de hecho, aquí, a principios de la era cristiana, estaba un poquito por debajo, por otros efectos pues, de enfriamiento que no vale la pena traer al caso, pero noten cómo a partir de 1950, ¿sí? Cuando se agudiza y se intensifica la quema de combustibles fósiles post Segunda Guerra Mundial, esa temperatura promedio empieza a aumentar. Al día de hoy, o más bien a finales del año pasado, 2022, ya estamos superando el 1.2 grados centígrados por sobre ese promedio de la era preindustrial. Y aquí me excuso, tal vez editando ese comentario que dice allí, si seguimos así la trayectoria AU, no es AU, es BAU. BAU son 3 siglas en inglés, Business as Usual, y eso es algo que también se pueden aprender. La trayectoria Business as Usual es negocios como hoy. Hoy, ¿cómo se está haciendo? Hoy, si no pasa nada, si no se hace nada, si no se acogen los acuerdos de París, si las empresas no empiezan a hacer conciencia, las empresas, los países y las organizaciones, es cuál sería la trayectoria, y esa es otra palabra importante, trayectoria. ¿Cuál es la trayectoria que va a tener la temperatura y hacia dónde podemos estar llegando en el corto, mediano y largo plazo? ¿Okay? Particularmente, aquí hay un comentario que si seguimos así, es decir, si no se hace nada, si no existe nada de lo que ustedes han visto, si no se hacen iniciativas como la de hidrógeno que vieron ayer o cualquier otra, ¿sí? Cualquier iniciativa tendiente a la descarbonización de la economía,
pues podríamos llegar a temperaturas por arriba de los 3.5 grados centígrados. Ahí es buen día, ¿cierto? O sea, ¿eso qué implica? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, aquí se ilustra es la fórmula de la combustión de dióxido de carbono, que prácticamente está presente en todas estas actividades que hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo tan malo del aumento de la temperatura? ¿Sí? Ayer en la charla precisamente de Estefanía Bigli se hablaba de cuáles son las consecuencias del aumento de la temperatura terrestre. Básicamente, las consecuencias es que se altera o se modifica la condición de vida del planeta. Las condiciones que conocemos, o las que hemos conocido, se alteran y ya van a ver qué tanto. Entonces, ustedes están viendo aquí en esta tabla 4 columnas representando distintos niveles de aumento promedio. 5, 2.0, 3 y 4. Y en la primera columna, las grafiquitas significan el aumento del nivel del mar, todo lo que tiene que ver con el manejo del agua y su disponibilidad y suficiencia para alimentar los territorios y las personas, los alimentos o toda la producción alimentaria y ya los ecosistemas, flora y fauna. Entonces ustedes pueden ver que llegando a 1.5 grados, que ya estamos por esos lados, vamos para allá, pues voy a tomar 2 ejemplos. Solamente el aumento del nivel del mar ya está haciendo que se desplacen, o haría que se desplazaran 46 millones de personas con un aumento del mar de 46 centímetros. Con una temperatura que llegue a los 3.5, ese mismo fenómeno, ¿sí?, se multiplica por 10 el número de personas que tendrían que desplazarse mínimo, porque están cerca de litorales y cerca de partes que van a desaparecer porque se las va a tragar el mar, en términos coloquiales, ¿sí? Y el aumento del nivel del mar ya no va a ser de 48 centímetros, sino casi, por una temperatura. Bueno, ¿y por qué? Pues por los deshielo. Entonces va a aumentar todo ese nivel. Lo mismo pueden ver efectos, ahí la diapositiva sobre el agua, que vamos a pasar de una escasez de agua crónica en algunas regiones hasta pérdida de casi la mitad de los glaciares de la alta montaña en Himalaya, sequías extremas más frecuentes y graves si llegamos a los 4 grados centígrados. Lo mismo podemos decir y hablar de la producción alimentaria o de la flora y la fauna. En otra charla a la que tuve oportunidad de asistir, decía, mire, no es que el aumento de temperatura haga que desaparezcan las especies, o sea, el planeta va a seguir viviendo sin seres humanos. ¿Sí? O sea, en estas condiciones la vida humana es prácticamente imposible. Entonces, todos estos datos están previamente documentados y disponibles. Ahí me faltó, o creo que tapé con la gráfica de la fuente. Muy bien. Entonces, digamos que hasta allí la radiografía de lo que puede pasar si el aumento de la temperatura continúa en aumento, si la temperatura continúa en aumento. Es decir, les hablé de la trayectoria, o más bien de la trayectoria business as usual. Pero afortunadamente, ni el mundo, ni las empresas, ni las organizaciones se han quedado quietas. Lo que pasa es que tal vez no eran tan notorias ni tan relevantes para todos, ni tan del día a día de nuestro actuar y quehacer, hasta hace unos 6, 7, 8 años. ¿Qué pasó hace unos 8 años? En el 2015, una cosa que se llama el Acuerdo de París. Es un hito importantísimo en los acuerdos de las economías más grandes del mundo y otras tantas, donde se pusieron una serie de acuerdos para reducir las emisiones de dióxido de carbono de la atmósfera y por ende tratar de limitar el ritmo de aumento de temperatura promedio del planeta. Una anotación, la temperatura promedio solamente puede seguir una trayectoria hacia arriba. No hay forma de revertirlo. De hecho, en la gráfica no hice mención, pero ahí se abrían como unos escenarios de trayectoria y todos son. Entonces ahí el reto es cómo eliminar ese aumento, cómo hacer que sea muy paulatino, muy gradual y que se detenga hasta cierto punto ese crecimiento. Entonces, aquí en este termómetro nos sirve para ilustrar varias cosas. Primero, donde ven el circulito que usted dice, estamos aquí.
1.2 grados de temperatura promedio por encima de ese promedio que les mencioné en 2022. El promedio de la era preindustrial estaba en 0, que es la referencia, ¿sí? Ustedes escucharon el objetivo de la COP26 que fue hace un par de años. COP significa Conference of Parties, ¿sí? Son el Acuerdo de París en 2015 por la COP. Entonces, cada vez que hacen una, pues le ponen el consecutivo. Vamos en la COP26 y la COP26 sentó un objetivo, era 1.5 grados centígrados de temperatura, pero la mala noticia es que es prácticamente imposible llegar a ese o limitarlo así, ¿cierto? Entonces, estas tres barritas que ustedes ven a la izquierda, a su derecha, habla de la primera, políticas actuales, declaraciones, objetivos y mejor escenario. ¿Qué quiere decir esto? Que con las políticas actuales, es decir, no es que no estén haciendo nada, pero con las políticas actuales que están hoy declaradas, país por país, incluyendo Colombia, y ahorita más adelante vamos a ver de qué se trata, estaríamos en el mejor de los escenarios en un aumento de temperatura de 2.2 y en el peor en un aumento de temperatura de 3.2, ¿sí? Con un esperado de 2.7. Si se acogieran más países a las declaraciones y los objetivos, por ejemplo, de la COP26, tal como está, así la COP26 le haya apuntado al 1.5, estaríamos esperando un rango entre más 1.6 y más 2.5. Y el mejor escenario, que ya suena un poquito idílico, es que estemos entre un mínimo de 1.5, bueno, bastante poco probable que se alcance, y un 2.3, ¿sí? Entonces, esta es la realidad. Entonces, usted dirá, bueno, y entonces, ¿esto estamos haciendo algo? ¿No estamos haciendo algo? Esto de verdad, pues sí, puede ser unos científicos ahí estudiando cosas, pero eso realmente es una preocupación. En la siguiente, el Foro Económico Mundial cada año hace una colección y una radiografía de los principales riesgos o las principales preocupaciones en términos de probabilidad y de impacto para los países, los líderes de organizaciones y más de 1.000 líderes de empresas, y los compila y los publica en un informe que está disponible todos los años. Yo los colecciono como desde el 2008, y como pueden ver, la gestión del cambio climático miren esta segunda frase: fracaso de la actividad climática es uno de los top 5 riesgos en términos de probabilidad, y es el top 1 en términos de impacto, ¿sí? Es decir, que el fracaso de la acción climática, el fracaso de los países y de las empresas haciendo gestiones efectivas para controlar el aumento de la temperatura promedio en el mundo es su principal preocupación. Y fíjense que los otros 5 que hay allí, pues están varios de ellos muy relacionados. La pérdida de biodiversidad, por ejemplo, las crisis de los medios de vida, los eventos climáticos extremos que ahorita vamos a abordar, entonces son los top 5. Hace unos 6 o 7 años yo revisaba estas preocupaciones y aparecían temas asociados al terrorismo cibernético, que hoy es una realidad, ya no es tanto un riesgo no conocido, es una realidad. Pandemias. Pero fíjense cómo el panorama cambia tan drásticamente, y quiénes están llevando hoy los reflectores. Todo lo que tenga que ver con el cambio climático y su efectividad o inefectividad en la gestión. Muy bien, entonces, esas preocupaciones que estaban allí, los que hemos trabajado de alguna manera en gestión de riesgos, sabemos que una de las formas, tal vez no se han inventado una distinta, para empezar a gestionarlos, es conocerlos, ¿sí? Yo no puedo gestionar lo que yo conozco. Idealmente medirlos, si se puede, o aproximarnos a esa medición. Y en términos generales tomar medidas, pero a partir de ese conocimiento. Entonces, fíjense que las preocupaciones que yo les mostraba al principio, no es que sonaran etéreas, pero de alguna manera no muestran como una ruta para la acción. Entonces,
sobre lo que ha habido un acuerdo en clasificación de los riesgos asociados a cambio climático, se pueden encontrar varias categorías, pero estas tres que se presentan acá son bastante evidentes. Entonces, hay tres tipologías o tres tipos de riesgos o factores de riesgos asociados al cambio climático que son tal vez las más relevantes o preocupantes por el momento. El primero, los riesgos físicos, este tal vez el más tangible y el más cercano y el más abordable. Son los riesgos físicos que pueden ser inmediatos, y esos riesgos físicos pueden ser, se catalogan entre agudos y crónicos, siendo agudos como algo momentáneo pero muy impactante, como un huracán, una ola de calor, golpes de calor extremo, ¿sí? Una sequía, son cosas que entran, dañan, afectan ¿a qué? A los activos, a las personas, a las operaciones, a los negocios, y hay otros que son crónicos. Crónicos es que no hay forma de detener su ocurrencia. Entonces repetimos uno, el aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura promedio. Me voy a saltar un poco hasta los riesgos de responsabilidad, y son estos riesgos que pueden, o mejor dicho, ya están latentes, y es todo lo que yo voy a centrarme un poco en el plano corporativo, plano de las empresas y las organizaciones, a lo que yo estoy expuesto en materia de acciones legales, demandas, multas, por incumplimiento de las gestiones que deberían estar asociadas a la gestión del cambio climático. ¿Sí? Entonces es un riesgo que pareciera decir, bueno, eso es un riesgo, pues sí, que me castiguen si yo incumplo. Lo que pasa es que mientras se conoce qué debo cumplir, cómo lo debo cumplir, ese riesgo es latente y es bastante complejo de abordar. Y voy a dejar de último el de transición, porque es el riesgo tal vez un poco menos evidente, ¿sí? El riesgo de transición es un riesgo netamente financiero, derivado de la transición de una economía que está basada en un modelo hacia otra economía que va a estar basada en otro modelo. Es decir, cuando toda una economía, el modelo económico actual se basa en la producción y uso de los combustibles fósiles. Todo está basado en esa explotación. Toda la economía está basada en eso. El modelo de transición, esta es una segunda ola de transición. Hubo una antes, pero era cuando pasamos de la madera al carbón. Y luego del carbón, pues a estos otros tipos de combustibles fósiles. Ahora viene otra. Entonces, ¿qué va a pasar o qué pasa en las compañías con el abordaje de esos riesgos de transición? Entonces, se los voy a poner de esta manera. Una compañía que se dedique a la distribución de combustibles para un parque automotor, en el cual el 98% de los automóviles, motos, etcétera, del mundo, se alimentan, se mueven con eso, ¿sí? Debe estar proyectando un impacto en su modelo de negocio y en sus flujos de caja futuros. ¿Cuál es el impacto que va a tener? Esa transición hacia una economía o a un modelo económico en donde ya ese porcentaje de vehículos pues se va a reducir drásticamente, y si no es que va a tender a desaparecer en unos 15, 20, 30 o 40 años. Entonces, ese riesgo de transición, ¿qué tanto está medido en las compañías? Y esos riesgos de transición están afectados por unos factores exclusivos de ese riesgo de transición. Entre otras, la política y la regulación que salga al respecto, es decir, cuál va a ser la regulación, por ejemplo, para los vehículos eléctricos, cuáles van a ser las exigencias en materia regulatoria de gobiernos locales y globales, los cambios de mercado, como la transición energética a energías verdes, ¿sí? Es decir, yo soy un productor de energía de cierta forma, y si no hago una transición hacia esa energía verde, ¿cómo me va a afectar a mí? Las tecnologías emergentes creo que ya las mencioné, como los vehículos eléctricos y las baterías. Y finalmente, algo muy importante, ¿cuáles van a ser los cambios en los comportamientos? ¿Qué va a dejar de hacer la gente? Por ejemplo, con el consumo de carnes y lácteos, que también son una fuente generadora de gases de efectos invernadero. Entonces, esos tres riesgos
si bien siguen siendo complejos, sobre todo el de transición y responsabilidad, pues ya es un aterrizaje, pues es un acercamiento un poco más directo hacia cómo se deben abordar estos riesgos. Vamos a volver más adelante, en la última parte de la presentación, a la gestión de estos riesgos. ¿Qué se hace? ¿Qué existe y qué se puede hacer para la gestión de esos tres tipos de riesgos? Entonces, climático, taxonomías, regulación. De nuevo, en el mundo de los riesgos hay muchas gestiones que se empiezan a hacer, como muchos sistemas de gestión en las empresas, por obligación más que por convicción. ¿Sí? Lo ideal es que se hagan por lo segundo y no por lo primero. Pero la vida es así, el mundo es así, hasta que a uno no lo obligan, a algunas compañías o a algunas personas, pues uno no lo hace. O sea, todos en nuestra casa deberíamos estar reciclando, separando las basuras. Deberíamos estar separando plásticos por un lado, por el otro, llenando botellitas o algo por el estilo. ¿Cuándo lo hacemos? No sabemos, ¿cierto? Lleven ese comportamiento en las empresas. ¿Sí? Lleven ese comportamiento en las empresas. Entonces, ¿qué muestra este mapa mundi? Aquí vamos a hablar de taxonomías muy asociados a la producción o generación de regulación en materia de gestión del cambio climático. Y como pueden ver, esto es una tendencia global. ¿Sí? Todos esos simbolitos que ustedes ven ahí en todo el mundo son regulaciones de entes, como ministerios de minas, como parlamentos, como entidades gubernamentales y sobre todo, y esto va a ser también los grandes reguladores financieros. Aquí va a haber un rol importantísimo en los reguladores financieros, porque yo puedo ser una empresa, la que sea, quiero hacer los proyectos que sea, yo no lo voy a pagar por las esto, seguir haciendo las cosas como son, pero esperamos que tengas la suficiente caja para hacerlo, porque te vas a quedar desfinanciado, porque los principales bancos del mundo te van a dejar de estar. ¿Sí? Y las principales compañías aseguradoras del mundo te van a dejar de asegurar. ¿Sí? De hecho, mi colega que está aquí presente no me deja mentir, ahora compañía que produzca carbón o mineras, en las que se está viendo para conseguir la renovación de sus programas de salarios. Compañías internacionales que son las que toman esos riesgos, los suscriben y los cubren. Ya están diciendo, más o menos te están vetando, ¿sí? O te transformas o te aseguras tú solito. Y lo mismo te financias tú solito, ¿no? Entonces, ahí pueden ver ese panorama. Entonces, y esas regulaciones se están interconectando, están recogiendo cosas las unas de las otras. Siguiente, por favor. Si eso lo aplicamos y lo llevamos un poco más a América Latina, pues fíjense, es como si hubiéramos hecho un zoom en ese mapa y fíjense, oigan, no, pues en América Latina somos más tranquilitos, más desorganizados o algo, pues ¿qué va a haber de eso? Pues hay mucho, ¿sí? Y la buena noticia también es que Colombia es uno de los pioneros, si no el más pionero en América Latina, para la asunción y adopción de este tipo de regulaciones. Y no es de ahora, está como tan de moda que se hable del tema. No, viene desde gobiernos anteriores, y no hablemos de gobiernos, sino de entidades gubernamentales que están trabajando al respecto. Podríamos mencionar que México, Colombia, Chile y Brasil son tal vez los más avanzados, por lo menos en el planteamiento de estas cosas. Que esto ya esté absolutamente interiorizado y puesto en práctica por parte de todas las organizaciones y empresas, no, pero sí es sentar una base, ¿no? Es una base. ¿Por qué es importante que existan estas bases? Porque en la medida los que, de nuevo, o los que trabajen en riesgos o los que trabajen en estrategia o en desarrollo de negocios, saben que hay una cosa clave para tomar una decisión de inversión en una empresa, en un país, en un territorio, en otro país, y es la certidumbre regulatoria. ¿Sí? Yo, si no sé cuáles son las reglas de juego regulatorias, no meto $1, si es que vamos a poner no solamente hablar de destinación de bolsillo, y yo soy una persona, un inversionista de capital muy fuerte, hasta no saber más o menos cómo son las reglas de juego. Entonces, que hay gente que quiera apoyar y hay inversionistas que quieren apoyar y portafolios de inversión globales multimillonarios que quieren apoyar proyectos de esta naturaleza, los hay.
Pero ¿a dónde creen que se van a dirigir de primero esas inversiones de capital? A donde esa regla de posible. Y obviamente que ojalá promuevan una economía cada vez más verde y que apunte a una transición organizada pero contundente. Bien, siguiente, por favor. Entonces, acá, fíjense que vamos como de lo general a lo particular. Y acá les traje un pequeño paralelo entre el contexto internacional de la regulación, algunos ejemplos, ¿sí? Y el contexto colombiano. Entonces, y los puse como en cuanto a cuáles han sido como unas acciones regulatorias concretas después del Acuerdo de París, es decir, de 2015 hacia acá. Entonces, fíjense en varias cosas. La Unión Europea saca en el 2018 un reglamento que genera obligaciones de información en materia de cambio climático. España en el 2020, aspectos relativos al ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2021-2030. Y saltándome acá, bueno, este es importante, este de España del 2021, emisores de valores obligados a divulgar información sobre impactos financieros de los riesgos relacionados con cambio climático. Varias cosas que pareciera que apuntan a informe, ¿cierto? Pero por acá hay otra que dice limite la emisión de gases de efecto invernadero. Cuando yo lo contrasto con el contexto colombiano, pues hay una ley del Congreso, la 1931 del 2018, donde define unos cupos transables de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de cupos transables, ¿por qué? Por una cosa que se llama bonos verdes, ¿sí? Entonces, decir usted qué tanto tiene cupos para hacer eso. Pero por acá aparece la superfinanciera, este va a ser bien importante, con la circular 031 del 2021, en donde lo que pretende es fomentar la divulgación de información sobre asuntos sociales, ambientales y climáticos bajo la perspectiva de materialidad financiera. Y así, ¿sí? Entonces, hay dos cosas presentes en este tipo de regulaciones. Uno, están poniendo una serie de límites, una serie de cupos, una serie de metas para cumplir en términos de emisión de gases de efecto invernadero. Y lo otro, que pareciera muy de documentación, y es todo lo que tiene que ver con divulgación e información. Y aquí hay que hacer un alto en el camino para decir por qué la insistencia en divulgar e informar. La idea es que estas cosas sean puestas en conocimiento del público inversionista, el consumidor particular en general y los demás actores de cualquier ecosistema económico alrededor de una corporación o de una empresa, por ejemplo. Entonces, en la medida que pasen los años, en la medida que tú te quedes atrás en esta forma de divulgar de manera correcta lo que tú estás haciendo en materia de gestión del cambio climático, pues vas a perder ese público inversionista. Vas a poner en contra a ese público consumidor. Entonces, no es menor la obligatoriedad de reporte, porque el reporte genera transparencia y tú no vas a reportar mentiras. Entonces, ven sus informes de sostenibilidad, el informe de gestión. Es más, hay otro ejemplo que yo pongo mucho cuando estamos hablando con otras compañías, clientes, con exposiciones, es que el informe de gestión empresarial es una práctica corporativa del gobierno corporativo. Hace 8, 9, 10 años era un libro así de grueso con cifras, con propósitos de inversión, y vamos a ir acá, vamos a ir a la luna, vamos a construir estas cosas. Y el informe de sostenibilidad o de responsabilidad social era una cartillita de al final que empezó a crecer. Hoy no hay informe de gestión de compañía grande y respetable que no se llame informe de sostenibilidad y gestión, o informe de gestión y sostenibilidad. Entonces, la palabra sostenibilidad, pues que ya ahora ustedes lean el informe de gestión de ustedes, el informe de gestión del Grupo ISA, el informe de gestión de Ecopetrol, de cualquier compañía, y los primeros capítulos son así de gruesos, en aquello que se llama, y está enmarcado o enfocado en esas 3 letras, se llama ESG. Ambiente, social y gobernanza, o environmental, social and governance. Entonces, esto es una tendencia también casi irreversible como el aumento de la temperatura. Entonces, para resumir esto, compañías que sepan moverse en este escenario de regulaciones, que las sepan entender
y sepan capitalizarles en sus decisiones de inversión. Ayer cuando estaba escuchando conectado a la vicepresidenta de Estrategia y Sostenibilidad del Grupo EPM, mencionaba qué han hecho y qué han desarrollado. Ahí hay un montón de checks que yo podría dar por cumplidos en materia de lo que se espera que haga una compañía, ¿cierto? O sea, que detecte, identifique, pero que también vaya gestionando. Y van más allá, vi la mira 2030 del Grupo EPM y tiene unos indicadores, unos KPIs y unas metas muy concretas, no fáciles de cumplir, absolutamente muy complejas, pero es que esto no se está ni integrando. Siguiente, por favor. Entonces, voy a entrar, no crean que esto es denso, no es denso. Esto se cae por su propio peso de intuitivo con algunas cosas. Lo que pasa es que cuando uno ve circulares, regulaciones y cosas de esas, le da una pereza, ¿cierto? Pero la verdad es que termina volviéndose el pan de cada día dentro de 3 años y uno dice, ¿cierto? Entonces, esta circular 031 de la Superintendencia Financiera, la que se menciona ahorita, ¿qué es lo que está haciendo? Está trayendo, me parece de una manera muy inteligente por parte del regulador financiero, está trayendo acá sobre la mesa y algo lo pone, la circular tiene 2 páginas, 2. ¿Sí? Está adicionando un par de cláusulas a leyes ya preexistentes. Entonces, ¿a quién le aplica esa circular 031? Y ahorita vamos a ver qué contempla o qué implica. A los emisores de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores Emisores. ¿Emisores de qué? De acciones, de bonos o de cualquier título de oro. ¿Sí? Entonces, clasifica a esos emisores en 4 grupos, A, B, C y D, y ahorita vamos a ver qué obligatoriedad tienen los de cada uno de los grupos. Yo asumo por la clasificación que vamos a ver más adelante, EPM es bote clasificado del grupo A. ¿Qué es lo que trata de incentivar? Que se declaren los impactos positivos y negativos, presentes y futuros, en la situación financiera de la compañía. ¿Derivados de qué? De la gestión del cambio climático o del cambio climático. Y va a tener 2 obligatoriedades. Una, para el informe de periódico de fin de servicio, esto es una traducción tal vez mal, de fin de vigencia, o sea, el informe anual, en donde va a tener que informar qué metodología está aplicando para hacer los análisis de materialidad, en particular aquellas cosas asociadas a cambio climático, qué recomendaciones, cómo adopta las recomendaciones del TCFD. No he querido darle el doble clic a ese TCFD, más adelante lo doy. Si se utilizan análisis de escenarios, si se toman algunas métricas y cómo se describen de manera cualitativa, y si hay un tercero verificando estas gestiones. Y hay una obligatoriedad para el informe periódico trimestral cuando haya algún cambio material que se presente en el transcurso de la vigencia. Esta circular entra en vigencia en 2024, se divulgó en 2021. Y la idea era que entre el 2021 y 2024, principalmente 2022 y 2023, las empresas, en términos coloquiales, se pusieran las tiendas, estuvieran absolutamente listas para empezar a hacer este reporte. ¿Sí? Bien, siguiente, por favor. Entonces, ¿quiénes deben reportar? Aquí no voy a hacer una descripción de estos 4 grupos, me voy a detener en el grupo A. En el grupo A quedarán clasificados aquellas compañías o organizaciones que cumplan, emisores obviamente, que cumplan por lo menos 2 de esos 4 criterios, que hagan parte del MSCI Colcap, que es básicamente las empresas que están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, que tengan activos iguales o superiores a 3.8 millones de salarios mínimos mensuales vigentes, cerca de todo el mundo, ingresos anuales iguales o superiores a 1.9 millones, tener una nómina de salarios, de nuevo, y tener una nómina igual o superior a 1.000. Entonces, evidentemente, los requisitos. Ahí hay otras características que en aras del tiempo, pues no me voy a detener. La clasificación en esos 4 grupos es porque la obligatoriedad va a ser diferente dependiendo del grupo en el que estés, y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, básicamente la obligatoriedad se centra en 3 aspectos. Cómo se hace el análisis de materialidad, cómo se aplican estándares como el TCFD y cómo se aplican estándares como el SASB. TCFD, tal vez es la hora de mencionarlo, significa Task Force on Climate Related Financial Disclosures. En español es como
el grupo de trabajo para la divulgación o revelación de los asuntos relacionados con la gestión del cambio climático. Y la SASB es Sustainability Accounting Standards Board, es como el consejo de los estándares de contabilidad para la sostenibilidad. Entonces, allí ustedes pueden ver lo que se busca que divulguen estos emisores. Primera noticia, los que pertenezcan al grupo A tienen que divulgar todo. Los que pertenezcan al C, el D y el B tienen algunas excepciones y por eso ustedes ven acá algunas letras que dice opcional y opcional. Pero concentrémonos en lo que hay que divulgar. Análisis de materialidad, identificar los impactos presentes y futuros, tanto negativos como positivos, de los asuntos materiales en términos sociales, ambientales y incluyendo el cambio climático. Análisis y divulgación de los temas materiales, procedimiento para la identificación de asuntos materiales. Alineación con las recomendaciones del TCFD. Ahorita vamos a ver lo que dice el TCFD. Identificación de riesgos y oportunidades relacionadas con el cambio climático. Y opcional para todos, el uso de escenarios. Y el estándar SASB, desarrollar métricas y objetivos de desempeño para cada tema material y una descripción cualitativa de métricas reveladas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta norma? Esto es una reportería interminable, pero usted no puede reportar lo que no esté haciendo. ¿Sí? Entonces, fíjense detrás de cada uno de los títulos o de estas viñetas lo que hay. Identificación de riesgos y oportunidades relacionadas con el cambio climático. Si no han empezado a hacerlas, algunos de estos emisores, pues es el momento de hacerlo. Es más, una compañía que opere por convicción y por obligación, pues hace mucho rato detectó que el cambio climático pasó de ser un riesgo emergente a un riesgo estructural. Y que va a tener incidencia en el modelo de negocio actual y en el cercano futuro. Entonces, muy probablemente esto sí o sí lo están haciendo empresas como la por citar solamente uno, y el desarrollo de métricas y objetivos de desempeño para cada tema material. Ayer en la exposición que tuve oportunidad de ver, vi que hay NPL, por ejemplo, KPIs establecidos e iniciativas objetivas para perseguir y para lograr. Entonces, de alguna manera, pues ya están haciendo como la tarea. Habría que preguntar si se están acogiendo vía la circular 031 o qué están haciendo, pero lo cierto del caso es que algo están haciendo. Siguiente, por favor. Bueno, estos son otros dos para emisores tipo B, me lo voy a saltar. Igual aquí queda en el material. Y lleguemos a esta última parte, para estos últimos 5 minuticos o 10 minutos y dejar un espacio para las preguntas que pueda haber. Entonces, ¿qué podríamos hablar como gestión efectiva del riesgo climático y TCFD como palanca de acción? Entonces, lo primero es que vamos a entrar a hablar un poco de lo que es y lo que comprende el TCFD. Ya les dije más o menos como por qué, pues cuál era la traducción de TCFD. Y lo que les puedo contar al respecto es que nació el TCFD o ese Task Force, nació en el 2015 con la intención de tener una guía para la acción. Guía para la acción o la gestión del cambio climático y alentar un poco a las organizaciones a divulgar lo que estaban haciendo. Es decir, vamos a través de una guía a permitirle y a incentivar a las compañías a que tengan una forma organizada de mostrar cómo estaban haciendo la gestión de estos riesgos, pero terminó o está terminando con el paso de los años en convertirse en un marco que está siendo internacionalmente aceptado por gobiernos, por empresas y por organizaciones, ¿sí? Como un marco de actuación creíble, organizado, para, no solamente para divulgar la gestión del riesgo o los riesgos asociados al cambio climático, sino también una palanca de acción. Es decir, aquí están enfocando, nosotros hace unos 2 o 3 años empezamos a recibir como algunas consultas sobre, mire, ustedes tienen asesorías para la gestión del riesgo cambio climático, ahí vimos que ustedes crearon un hub de resiliencia climática, ¿dónde está ese hub? Necesitamos entender, y nos hemos reunido con varias compañías,
Y lo que encontramos de común en la una, en la otra, en la otra, es que nadie tiene una idea única sobre lo que hay que hacer en materia de sostenibilidad y gestión del cambio climático. Te sientas con una compañía A, la B, la C, la D, y no estamos diciendo que estén errados, ni más faltaba, ¿cierto? Y menos en materia de gestión de riesgos, uno no puede decir jamás que hay una compañía que está haciendo la gestión de riesgos inadecuada y tú lo estás haciendo adecuado, ¿sí? Simplemente porque no te estás basando en un estándar A o B, simplemente es, si estás haciendo una identificación adecuada, entiendes cuáles son los riesgos, estás tomando acciones para gestionarlos, estás haciendo una identificación adecuada. Lo que pasa es que en el mundo corporativo, y ustedes lo saben, tomar o movilizar las acciones a veces necesita un marco, necesita algo que me oriente un poco sobre cómo organizarme internamente para gestionarlo. Entonces, eso empezó a proporcionar el TCFD. Es algo mundialmente ya aceptado a lo que se están plegando las compañías y entonces empiezan a mirar qué es lo que tengo que hacer para cumplir. Bueno, entre otras, la circular 031, creo que los dos últimos renglones de dos frases que tenía allí, toman como la alineación con los estándares, entre ellos el TCFD, como parte de lo que los emisores tienen que decir. Es decir, oiga, frente a lo que están recomendando acá, ¿usted qué tan alineado está? Entonces, la estructura del TCFD se basa en pilares. Hay 4 pilares estratégicos que son los que vemos acá. Uno que tiene que ver con el gobierno, es decir, cómo es el gobierno de la compañía en torno a los riesgos y oportunidades. ¿Qué tanto sube la junta directiva? ¿Qué tanto están en las vicepresidencias de negocio? ¿Qué tanto está interiorizado y qué se está haciendo? Segundo, aparte de ese gobierno, ¿hay una estrategia o no hay una estrategia? Derivada de la atención del impacto real y potencial de los riesgos y las oportunidades asociadas a la gestión. Si mi modelo de negocio como productor de energía va cambiando, ¿qué tanto yo ya tengo evidenciado, estoy previendo en una perspectiva, qué va a pasar y cómo estoy adaptando mi negocio actual para ello? Y cómo estoy trazando mi hoja de ruta para llegar allá. La gestión de los riesgos, que ¿por qué no es igual que la estrategia? Porque la gestión de los riesgos es, yo tengo activos hoy, yo tengo plantas hoy, yo tengo redes hoy de distribución que están cerca a ríos. Esos ríos se pueden desbordar porque las inundaciones pueden ser mucho más frecuentes de lo que eran en los últimos 50 años. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo frente a mis activos y modelo de negocio hoy para protegerme de los efectos asociados a al cambio climático? Es decir, va a haber sequías más extremas, va a haber olas de calor contundentes cada vez más frecuentes, va a haber hay hoy una incertidumbre climática sobre, si yo soy un agricultor y antes sabía cuáles eran los días de zafra, cuándo debía cosechar, cuándo debía recoger, hoy no tengo idea, ¿sí? Tengo idea, no puedo hacer predicciones cíclicas, no puedo mirar estacionalidades. Entonces, todo eso es usted que está haciendo en materia de gestión de riesgos. No para el mañana, el pasado, lo que les dije ahora, el riesgo de transición, para hoy usted qué está haciendo, ¿sí? Y divúlguelos. ¿Y qué métricas y objetivos está usted utilizando? ¿Sí? La obligatoriedad asociada a estos 4 pilares de divulgación, se las dejo, ahí están, todo lo que ustedes tienen que reportar, pues lo que ustedes en términos generales, las compañías en términos generales. Entonces, fíjense que más que una obligatoriedad de reporte o una reportería, está mostrando un marco organizado, ¿sí? Que permite que se tomen decisiones al interior de la compañía. Si lo cruzamos, siguiente por favor, con la circular 031, entonces fíjense que no es gratuito que dicha circular, entre las cosas que está pidiendo, como fomentar la divulgación de información sobre estos aspectos, mirar cuáles son los criterios de materialidad que tienen estos emisores, informar sobre la metodología aplicada. El último que dice cómo está la alineación con las recomendaciones del TCFD y las métricas, pues tiene todo el sentido, porque el TCFD, aparte de los 4 pilares, ¿a qué ayuda o debería ayudar si se empieza a servir como marco de gestión dentro de la compañía? A identificar y comprometer a los interesados claves, a garantizar una comprensión común, a socializar y probar los riesgos y oportunidades, a comprender las interdependencias que hay entre las compañías, sectores y el entorno en materia de cambio climático, desarrollar planes de acciones coherentes
y establecer estructuras de gobierno y articular claramente la misión estratégica de la empresa sobre el clima. Esta última sí que es bien importante. Entonces, ahorita les hablaba de las cartillitas de sostenibilidad. Ahora ya eso usted tiene que mostrar muy bien cuál es su estrategia en materia de la ambición. ¿Y por qué se habla en términos de ambición estratégica de la empresa sobre el clima? Porque no es solamente la empresa estratégicamente cómo va a gestionar los riesgos, sino cómo va a capturar las oportunidades. ¿Sí? Es decir, yo voy a hacer una transición entre ser un distribuidor de combustible a, de alguna manera, tener unidades de negocio que se dediquen más bien a alimentar los vehículos eléctricos o por baterías, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estoy capturando esas oportunidades? Cómo dentro de la compañía se están evidenciando esas oportunidades y cómo las voy a capturar, porque esos van a ser las empresas que van a recoger las inversiones. Bien, siguiente, por favor. Listo, entonces hablamos mucho de que parte de las cosas más importantes o más relevantes que hay que hacer, que aparecen todos estos estándares, aparecen las regulaciones, es usted cómo está gestionando los riesgos asociados al cambio climático, y hablamos de 3. ¿Se acuerdan de las 3 clasificaciones que hablamos al principio? ¿Alguien me las puede repetir? Del riesgo físico, transición y de responsabilidad. Entonces, acá traigo 2 ejemplos de cómo pueden empezarse a entender, evaluar 2 de esos riesgos, el de transición y el físico. ¿Qué herramientas hay? Entre muchas otras que pueda haber, ¿sí? Para identificarlos y para evaluarlos. ¿Y por qué es importante la identificación y la evaluación? Porque esa es la base para tomar decisiones sobre cómo gestionarlos. Entonces, en materia de riesgos físicos, hoy podemos decir que existen modelos dinámicos que evalúan la exposición de los activos frente a escenarios de cambio climáticos bajo distintos escenarios de aumento de temperatura, 5, 2, 2.5, 3, y escenarios temporales, es decir, al 2030, al 2050, para nombrar solamente unos bloques de hitos importantes, o al 2100. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto de evaluar la exposición de los activos? Es si yo tengo un modelo que se basa en georreferenciación y que pueda detectar que mi subestación X o mis líneas Y están en una zona que está muy expuesta, dependiendo del riesgo que se escoja, por ejemplo, a golpes de calor extremo, ¿yo qué puedo estar haciendo a tomar decisiones para reubicar esa locación? Si es que sí se puede. Si es tan grave y tan drástica la exposición que hay allí y es imposible relocalizarla y definitivamente es mucho más costoso, entonces sí tomo una decisión de desinversión, ¿sí? ¿Cómo repotencio ciertos activos dependiendo de la exposición? Sobre todo aquellos que están expuestos a inundación, a caídas fuertes de granizo, cosas por el estilo que van a ser mucho más frecuentes y mucho más intensas e impactantes. ¿Yo qué puedo hacer? Y más si yo tengo no 2 activos o 3 almacenes, sino que tengo 1000 locaciones distribuidas en Colombia, región andina y Centroamérica, ¿sí? Expuestas todas a diferentes impactos de cambio climático. Entonces, puedo identificar esos peligros agudos como vientos extremos e inundaciones, los factores de estrés crónico, puedo visualizar y priorizar a dónde hago la gestión de esos activos, o si, como les dije ahora, los cancelo o desinvierto. Finalmente, una cosa fundamental, apoyo a la toma de decisiones futuras e identificación de oportunidades de inversión. Y no es menor, permite alinearse con los estándares o criterios del TCFD, porque el TCFD es algo que van a estar mirando los inversionistas, qué tanto estás alineado, es decir, qué tanto me estás mostrando lo que estás haciendo, y por ende ser. Y otro que es bien interesante es la gestión del riesgo de transición climática, que es mucho menos evidente y es más difícil. Esto toma de lo que les voy a hablar acá, que es una metodología muy basada en el mucho más conocido o la más conocida herramienta financiera, que es valor en riesgo, pero aquí se habla de algo como el CDVAR, que es el riesgo, el análisis del valor en riesgo de transición climática, o CDVAR. Entonces, básicamente esto lo que recoge son las expectativas de mercado con todo lo que hemos hablado, cómo impacta los flujos de caja futuros de la compañía
y los compara con los flujos de caja del business as usual de la compañía, con el modelo de negocio tal como existe hoy. Y ahí se va a ver una brecha o un gap evidente sobre si hago algo o no hago algo, ¿sí? ¿Qué tanto voy a perder? No porque me destruya, no por las oleadas de calor y por todas estas cosas, sino porque ya no va a generar los ingresos que generaba antes, porque voy a perder inversionistas, voy a perder consumidores, voy a perder oportunidades. Es más, en la gráfica siguiente, que es la última, voy a hablar esto mismo en la mitad de la izquierda de la diapositiva, y ustedes pueden ver acá una representación gráfica de lo que sería, en estas 4 barras está representado el valor de los flujos de caja, ¿sí? La primera barra es sin gestión del cambio climático, sin gestión del riesgo de cambio climático. Yo tengo unos flujos de caja esperados y tengo un valor de mercado de la compañía. Voy a concentrar en el valor de mercado de la compañía, que es la barrita negra. Si yo no hago nada, yo puedo estar expuesto a una variabilidad de esos flujos asociados al cambio climático, y mi compañía podría llegar a una valoración mínima. Si empiezo a hacer alguna gestión, por ejemplo, del riesgo físico, puedo subir el valor esperado o ese valor esperado de mercado un poquito, pero igual tengo un impacto, que es este rosado claro acá, o este lila, que sigue siendo significativo. Si yo empiezo a gestionar la transición a través de cuantificación, diversificar portafolio, nuevas líneas de negocio o estrategias de portafolio, aquí hay gestiones que van más allá de esas gestiones puntuales. Una gestión, una acción de diversificación del impacto del riesgo climático emblemática, pues o al menos ejemplar, fue la que hizo Ecopetrol hace unos 3 años con Provisa. ¿Sí? Entonces su portafolio, pues ya tiene unos ingresos que no están derivados 100% de la explotación de combustibles fósiles. ¿Sí? Entonces, esa es algo. Y al final, si yo logro tener portafolios alineados con la estrategia climática, pues mi impacto del riesgo de transición va a ser mucho menor y puedo mantener un valor esperado de mercado un poco mejor. Y allí los dejo finalmente con unas herramientas de gestión de riesgos adicionales, pues que hacen parte de la tradición de la gestión de riesgos: evitar, mejorar, desinvertir, diversificar, cubrir y asegurar, y herramientas para la gestión de los riesgos que van desde la medición hasta tomar coberturas de productos financieros. Con esto, entonces, Jordan, les agradezco muchísimo la atención y estoy aquí. Pues va a quedar el material obviamente disponible en la página del evento, y de nuevo muchísimas gracias por la invitación que nos extendieron a WWW. Espero que les haya servido un poco esta exposición. ¿Preguntas? Bueno, yo tengo una pregunta. En la última diapositiva hablaba de una gestión, una transición baja en carbono. Dice que en esta, la duda, sí, en la parte inicial, y bueno, sí, eso, por cierto, no sé cuál es como la relación de la gestión del cambio climático y la carbono neutralidad. Se intersectan en un punto, la comprende. Perfecto. También los dos temas son abordados últimamente. Claro. No, muchas gracias por tu pregunta. Aquí estamos hablando específicamente de la gestión del riesgo de transición, ¿cierto? Entonces, ahorita, no sé si estabas, cuando la transición pasa el mundo de un modelo económico a otro modelo económico. Por eso se llama transitar. ¿Y cuál es el riesgo que hay detrás? Es que hacia dónde estamos esperando que transite la economía, hacia una economía que se está denominando o se denomina baja en emisión de carbono. ¿Sí? Entonces, que si tiene que ver con la carbono, todo tiene que ver. Porque esas regulaciones y ese mapa de regulaciones y tendencias globales y los acuerdos de París, entre otros, lo que está diciendo es: oiga, usted tiene que moverse hacia allá. ¿Sí? Y cada vez más países se están adhiriendo. ¿Qué quiere decir eso? Que los países y sus regulaciones se están adhiriendo a eso. Los inversionistas y las aseguradoras van a castigar van a castigar a quienes no, a quienes sigan emitiendo carbono como lo vienen haciendo, y van a premiar a quienes estén migrando su modelo de negocios a modelos, operaciones, mecanismos y herramientas con bajas emisiones de carbono. Entonces, esta
que si esto tiene que ver con la carbono neutralidad, por supuesto, porque las compañías están apuntando a eso, ¿cierto? Todos queremos ser carbono neutrales. ¿Qué tan fácil sea? No lo sabemos, ¿cierto? Entonces, claro que tiene que ver, o sea, el riesgo de transición tiene todo que ver con las emisiones, principalmente de carbono. Se habla mucho de carbono, pero hay otras emisiones que constituyen también gases de efecto invernadero, pero digamos que esta es tal vez la más relevante. No sé si contesté tu pregunta. No, existe una diferencia entre la carboneutralidad y ahora los objetivos basados en ciencia y los de C. Y de pronto ¿cómo se vería? No sé si ahora no tiene, pero ¿cómo se vería en el suficiente con obligación a un no sé? O si eso es algo que de pronto se vea ahora. Pero quiero entender tu pregunta cuando me dices cómo se vería un T7. Sí, de pronto la evolución y más bien hacia mineral a una debería llevar las emisiones de T7. Claro, está mejor hecho. Primero, o sea, también, muy buena pregunta, pero entonces diferenciamos dos cosas. El TCFD no te impone ninguna obligación. Es más, el utilizar el TCFD como marco de actuación es absolutamente voluntario, ¿cierto? O sea, esto no implica absolutamente nada. La obligación o la obligatoriedad a la que tú haces referencia tendría que venir por las regulaciones que repliquen los acuerdos mundiales y que los incorporen, y que los sancionen, y que los adapten, y que los acepten. Algunas de esas regulaciones van a ser impuestas por ley y van a tener que hacer su trámite legislativo en cada uno de los países, y otras que son las que yo llamo las a veces más efectivas, y esas más efectivas es de las que impone que tiene la plata, ¿cierto? Entonces yo soy el superbanco, yo soy el superinversionista, y no importa que no hay una ley que te obligue, pero no te presta. ¿Sí? Vas a construir esta megámica otra vez. O a ti que estás construyendo esta superplanta y todas las cosas, y ya tienes la regulación que te respalda y cosas así, vas a invertir en energía eólica o solar o cosas basadas en hidrógeno, pues te va a prestar, no solamente te va a prestar, sino te va a prestar a menor tasa o te va a dar incentivos, ¿sí? Entonces, la obligatoriedad no está contenida dentro del TCFD. Obviamente, esos marcos tampoco son tontos. Se encargan de que vean cosas que son perfectamente voluntarias. Cuéntame tú cómo estás gestionando esto, qué tanto estás apuntando a una carbono neutralidad, y después te sacan famosos pues el TCFD y no lo haga. Pero hay índices, por ejemplo, el Dow Jones Sustainability Index te da puntuaciones y premiaciones, dependiendo de qué tanto estás tú adelantado en el cumplimiento de esas cosas. ¿Contesto tu pregunta? ¿Qué más? No tenemos preguntas. Pues, gracias. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias por su atención.